Né creator né creatura mai, cominciò el, figliol, fu senza amore, o naturale o d'animo, e tu lo sai. Bienvenidos al Rincón de los Clásicos, donde seguimos leyendo y comentando la Divina Comedia de Dante Alighieri. Hoy arribamos al canto número 17 del Purgatorio, es decir, el canto central de toda la comedia, si consideramos que el canto primero del infierno funciona a modo de prólogo y tenemos 33 cantos más para el infierno, 33 del purgatorio y 33 del paraíso, estamos en el centro de la obra. Esto es señalado a su vez por distintas concordancias numéricas y algún otro guiño que nos hace Dante. Ya dedicaremos un capítulo especial a hablar de los símbolos numéricos de la obra. Pero recordemos que 25 tercetos antes de este canto, en el verso central del terceto, encontramos la expresión libero arbitrio, libre albedrío. Y exactamente 25 tercetos después de finalizar este canto, encontramos en el medio del terceto de nuevo la misma expresión, libero arbitrio. Y precisamente el canto 16 y el canto 18 tratan sobre la libertad y sobre la cuestión ética, la ética social, digamos, la política, el 16, y el 18 la ética a nivel más personal. En el medio encontramos este canto 17 que trata íntegramente sobre el amor. Podríamos decir que la libertad, señalada en los cantos anterior y siguiente, está protegiendo, la libertad está orientada justamente a sostener el amor, para eso se nos ha dado. Este canto tiene curiosamente 139 versos y el verso número central es el número 70. De nuevo tenemos el número 1 y 7, el que es el canto 17, tenemos el número 1, 3 y 9, los 139 versos, y de nuevo el número 7. Los números estos son los que Dante más utiliza a nivel simbólico en su obra. Ya lo veremos, como les decía, más adelante. En definitiva, estos tres cantos, 16, 17 y 18, son como el corazón del purgatorio, el corazón de la comedia, y deberíamos tenerlos presentes justamente unos y otros cuando los leemos. Como señalábamos, en este canto concluye la purificación de la ira y vamos a subir a la cornisa donde se purifica el vicio de la asedia o la pereza espiritual por medio de la virtud de la diligencia. Vamos a hacer un momento de pausa. Virgilio y Dante se van a detener y Virgilio va a aprovechar para explicar el mapa, la estructura racional en la cual está organizada toda la geografía del purgatorio. Lo mismo pasó en el canto 11 del infierno. Hubo una pausa y se explicó cómo estaba organizado el infierno. Justo cuando los personajes estaban pasando en el infierno, habían pasado la purgación de los pecados de debilidad y estaban por entrar en los círculos donde se purgaban los pecados de malicia. Aquí, espejadamente, digamos, estamos justamente en el mismo lugar, pero invertida la posición, es decir, hemos terminado la purificación de los pecados más de malicia y vamos a la purificación de los pecados más leves, los pecados de debilidad. La diferencia, como ya señalamos otras veces, entre las dos estructuras está en que el infierno se organiza según los pecados señalados por Aristóteles en la Ética, y en cambio el purgatorio está organizado según los vicios o pecados capitales señalados por la tradición cristiana, como encontramos en Casiano, en Gregorio y por supuesto recogidos en Santo Tomás. Vicios o pecados cuya purificación depende justamente de una recta ordenación del amor, lo cual nos dice que para pecar y condenarnos
Basta con no seguir la luz de la razón. En cambio, para poder llegar a la santidad se necesita ser guiados justamente por el amor. Dante comienza describiendo cómo salió de la oscura tiniebla con que se purgaba la ira hacia la claridad del sol poniente que está iluminando las laderas del purgatorio, y lo compara con la experiencia del que, estando en las montañas, atraviesa un banco de niebla, una experiencia que al mismo Dante le habrá resultado familiar. Él mismo atravesó los Apeninos varias veces, e introduce una imagen sacada probablemente de la historia de los animales de Aristóteles, donde dice que el topo tiene una membrana, una membrana que le cubre los ojos, lo cual le permite excavar y vivir bajo tierra. A través de esa membrana alcanza a distinguir algo de la claridad de la luz. Haz memoria, lector, que en las montañas te has visto en una niebla impenetrable, tan ciego como el topo en su telilla, de los espesos, húmedos vapores cuando empiezan a abrirse y junto al disco del astro débilmente los perfora, y tu imaginación con ligereza se hará cargo de cómo, poco a poco, vi nuevamente el sol que se ponía, y ajustando mi paso al paso firme de mi guía, salí de aquella nube al sol ya muerto abajo en la ribera. Después de estos versos, Dante va a alabar la potencia imaginativa del ser humano, lo que llamamos fantasía, que muchas veces logra aislarnos de tal manera que no tenemos percepción de lo que ocurre a nuestro alrededor. Boccaccio y también uno de los antiguos comentaristas de Dante, Benvenuto, nos traen una anécdota que ilustra muy bien este punto. Cierta vez Dante estaba en Siena y en una calle, en un puesto callejero de libros, encuentra uno que él no había conocido y no podía pagarlo, así que se detuvo a leerlo unas 3 horas ahí mismo, y más tarde le preguntaron si no lo había distraído los festejos de una boda que había pasado por esa calle, y Dante ni siquiera se había dado cuenta de que había pasado esa procesión. Tan abstraído había estado en su lectura. Oh visiones que a veces nos transportan tan lejos de nosotros que no hay vuelta, aunque suenen en torno 1000 trompetas. ¿Os crean a vosotros los sentidos, o una luz que en el cielo se conforma por sí o por voluntad que nos la envía? Decían los antiguos que el hombre comparte con los demás animales los 5 sentidos exteriores y los 5 sentidos interiores. Los exteriores, obviamente vista, oído, olfato, gusto y tacto, envían sensaciones a los sentidos interiores. El primero de estos sentidos interiores es el sentido común, donde se reúnen las impresiones en una unidad compleja que luego se almacena en la fantasía o imaginación. Allí es donde se producen los sueños y las visiones. Dante afirma aquí que cuando esta potencia no está movida por los sentidos exteriores, como es el caso de los sueños, ¿qué la mueve o qué le da forma? ¿La influencia de los astros o Dios mismo? Debemos suponer que Dante aquí está hablando de este último caso. Recordemos que en la primera cornisa los ejemplos de vicios y virtudes aparecían tallados en los bajorrelieves de la piedra, en la segunda eran voces audibles, y en la tercera eran justamente visiones imaginativas impresas dentro de las almas. Ya en el canto 15 habían aparecido los ejemplos de la virtud de la paciencia, ahora van a aparecer los ejemplos de la ira castigada, con los que se completa la purificación de esta cornisa. La primera imagen es la de Filomela, que para vengarse de Tereo, que la había violado, mató al hijo de este, a Itis, y se lo dio a comer. Ella fue transformada en ruiseñor, y su hermana, Procne, la madre del niño, fue su cómplice y también fue transformada en otro pájaro, en la golondrina. Más adelante se define la ira como una voluntad endurecida en el deseo de venganza. Los 3 casos que se nos muestran son de una ira que ha ido más allá de un exceso de pasión. Han sido pecados de ira deliberados y pensados. Así apareció la impronta en mi cabeza de la impiedad de aquella transformada en el ave que canta con más gozo. Como siempre, los ejemplos
de la mitología pagana van acompañados de ejemplos bíblicos. A continuación se le aparece a Dante la figura de Amán, este personaje del libro de Esther, que lleno de ira contra Mardoqueo, porque este hombre no se había inclinado delante de él, planea matar a todo el pueblo judío de Persia. La reina Esther logra detener el edicto genocida y el rey Asuero, Jerjes, manda ejecutar a Amán en el mismo patíbulo que él había preparado para su enemigo. Dante está siguiendo la versión vulgata de la Biblia, que en vez de patíbulo pone explícitamente una cruz. Por eso dice que fue crucificado Amán. Hay una larga tradición pictórica en este sentido, como podemos ver en la Capilla Sistina. La exégesis alegórica del pasaje, atestiguada de San Jerónimo, hace a Esther figura de la iglesia y a Amán del demonio. Y puede recordarnos un poco a Caifás crucificado en el infierno. Recordemos el canto 23 del infierno. Y en ello se centró mi mente tanto que ya no me llegaba nada externo que pudiera tener espacio en ella. Después, la alta visión quiso mostrarme un rabioso, feroz crucificado, el cual moría sin mudar el gesto, y a su lado se hallaba el gran Asuero, su esposa Esther y Mardoqueo el justo, tan cabal en el habla y en los actos. La visión desaparece como una burbuja formada en la superficie del agua. Dante dedica un terceto entero a esta imagen de lo efímero, de lo pasajero, que paradójicamente, por estar escrito por él, va a perdurar largamente en la memoria de los hombres. Y apenas esta imagen se deshizo por sí sola, lo mismo que una pompa desprovista del agua que la cubre. Finalmente, la tercera visión es la de Lavinia, que llora a su madre Amata, tal como narra Virgilio en la Eneida. En este caso, la mujer se ha suicidado en un acceso de ira, porque no toleraba que su hija Lavinia se casara con Eneas. Dante nos deja ver que el sufrimiento cae sobre su hija, que no tenía la culpa. La ira, con frecuencia, nos lleva a cometer injusticias y a sembrar sufrimiento en los que más nos aman. Se mostró en mi visión una chiquilla que toda en lágrimas decía: «Oh reina, ¿por qué por ira te has aniquilado? Fue para no perder a tu Lavinia, y me perdiste. Madre, esta y no otra, hoy te llora, y no llora a un prometido». La tua pria calaltro ruina. Lloro tu ruina antes que la de otro. En la traducción trata de ser más explícita, dice que un prometido, se refiere a Turno, el pretendiente de Lavinia y enemigo de Eneas. Ella parece intuir ya la muerte de este joven y habla entre lágrimas, con una hermosa y significativa acentuación sobre las ues del texto, que casi nos permite oír su llanto, donde dice perduta, lutto, tu, altrui, ruina. Oh regina, perché per ira hai voluto esser nulla? Ancisatai per non perder la vigna, ormai perduta. Io son essa che lutto, madre alla tua pria, che altrui ruina. En los tres casos presentados, el iracundo mata o pretende matar a una persona diferente a la que quiere dañar, precisamente para mostrar así su odio vengativo. Filomela mata a su sobrino para vengarse de Tereo. Amán atenta contra el pueblo judío a causa de su odio por Mardoqueo. Amata se quita la vida a sí misma en rechazo a Eneas. Como dice un comentarista, es suyo el secreto del terrorista, que se suicida para hacerle saber a su enemigo la profundidad de su odio. Dante sale de estas visiones como el que despierta de un sueño y una voz los invita a ir más arriba. Como se quiebra el sueño si de pronto una luz imprevista dan los ojos, pero roto aún se mueve todavía, así todo lo visto se deshizo, apenas una luz me dio en la cara más grande que ninguna conocida. Miré en torno por ver dónde me hallaba y oí una voz: «Se sube por aquí».
y me olvidé de todo tras oírla. Me acometió un deseo tan ardiente de averiguar quién era quien hablaba, que no cabía calma ni consuelo. Curiosamente, los ojos de Dante, primero cegados por las tinieblas, luego cegados por las imágenes de la fantasía, ahora son cegados finalmente por la luz del ángel. Virgilio le va a explicar que se están acercando al guardián de esta cornisa que se oculta en su propia luz. Pero al igual que el sol que nos deslumbra y por exceso vela su figura, así mis facultades flaquearon. Es un espíritu divino que la subida nos muestra sin pedirlo y que en su propia luz queda velado. Nos trata como el hombre así se trata, pues quien ve menester y aguarda ruego, malignamente se dispone al no. La expresión puede sonar un poco confusa, significa que el ángel se adelanta a mostrarles el camino antes que ellos pregunten, porque el que ve cuál es la necesidad y espera a que se lo pidan, dice malignamente se dispone al no, se dispone ya a negar. Seguramente tiene presente la expresión de Séneca, tarde vele nolentis est, querer tarde es propio de los que no quieren. En este mismo sentido, en el convivio, Dante va a decir que adelantarse a dar lo que se va a pedir es un signo de liberalidad. En definitiva, el ángel les está mostrando la gratuidad, la liberalidad de la caridad, del amor, que va a ser el tema central de este canto. Recordando la frase evangélica, ama a tu prójimo como a ti mismo, podemos entender que el ángel fa con noi come l'uom si fa sego, hizo con nosotros como el hombre hace consigo mismo. Secundemos tan alto ofrecimiento, subamos sin dejar que se haga noche, que ya no se podrá hasta la mañana. En el purgatorio, donde hay sucesión de días y noches, porque es una realidad temporal, finita, se da esta curiosa alternancia. Durante el día se puede caminar, pero durante la noche todos deben detenerse. Parece referirse al dicho de Jesús, aún por un poco de tiempo está la luz entre ustedes. Anden mientras tienen la luz, para que no los sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Y también me es necesario hacer las obras del que me envió mientras dura el día. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Esto dijo mi guía, y él y yo enfilamos sin más una escalera, y en cuanto estuve en el primer peldaño, sentí cerca un batir como de alas, barrió mi rostro y exclamó, Beati pacifici, carentes de ira mala. Es decir, que el guardián de esta cornisa le ha borrado la P de la ira de la frente a Dante, con este gesto, quasi un mover d'ala, con una suave brisa de unas alas inmateriales, en un terceto que evoca precisamente lo diáfano y la dulzura. Y Dante oye la bienaventuranza dedicada a los que vencen la ira, felices los pacíficos. Literalmente, pacíficos significa los que trabajan por la paz, los que construyen la paz. Es decir, que ser pacífico es más que sostener un cierto estado de ánimo, es esforzarse por hacer posible una vida social pacífica, sembrar el proyecto de una civilización del amor, de una cultura de la vida. Además, Dante agrega los carentes de ira mala, porque está distinguiendo la ira como pasión, que puede ser buena cuando, por ejemplo, combate la injusticia o defiende al indefenso, de la ira como pecado o como vicio, que nos lleva precisamente a lo contrario, alimentada por el deseo de venganza personal. Ya lucían encima de nosotros los rayos que anteceden a la noche, y aquí y allá salían las estrellas. Ya eran sobre noi tanto levati, ya estaban tan elevados sobre nosotros, es el verso 70, el verso central de toda la Divina Comedia. Gli ultimi raggi che la notte segue, che le stelle apparivan da più lati. Los rayos solares se han elevado tanto que ya forman el cono de sombra que nos permite ver las estrellas que van apareciendo. Notemos la significativa rima
de este levati, elevados, con beati, del verso 68, y también la aparición de stele, una palabra tan significativa, con tanto peso en esta obra. Estamos en el vértice del día, en este lugar cardinal, central, y es precisamente donde Dante es despojado de todas sus fuerzas, como dijimos previamente, y no se va a poder mover hasta que vuelva a salir el sol. ¿Por qué, oh vigor, flaqueas justo ahora?, me dije, pues notaba que las piernas ponían en suspenso sus funciones. Allí ya nos seguía la escalera, y nosotros estábamos varados como esquife en la arena de la playa. Definitivamente Dante ha arribado a un punto donde se estanca, justamente como una nave, un barco que llega a la orilla. Escuché un poco para ver si oía alguna cosa en la cornisa nueva, y luego me volví al maestro y dije: «Oh dulce Padre mío, di, ¿qué purgan en este cuarto anillo que pisamos? Que paren nuestros pies, no tu enseñanza». El resto del canto va a transcurrir en este impas que da lugar a la reflexión. En nuestro lenguaje cotidiano asociamos la pereza a la holgazanería, a la falta de iniciativa, pero en realidad el pecado aludido es más de orden espiritual. En latín se lo llama acedia o asedia, y Santo Tomás lo describe así: la asedia es una cierta tristeza que vuelve al hombre lento para los actos espirituales a causa de la fatiga corporal. Propter corporalem laborem. Pero la palabra laborem puede traducirse también como actividad, trabajo, y efectivamente la pereza espiritual a veces puede traducirse en un exceso de trabajo, de actividad, que disimula la falta de vida interior, el alejamiento de la vida espiritual. Es notable que se la describa como una especie de tristeza, síntoma que todos podemos notar a nuestro alrededor. Nuestro mundo está ensombrecido por esta ausencia de Dios. Nos hemos alejado de la fuente de la alegría que otros siglos conocieron mucho mejor, incluso aunque tuviesen pecados gravísimos. El mundo estaba iluminado y no entenebrecido como el nuestro. En este momento, que Dante se detenga para aprender de Virgilio no es precisamente un síntoma de pereza, sino todo lo contrario. Es un despertar del espíritu a su verdadera y propia actividad. Y él, el amor del bien que ha descuidado sus deberes, aquí se fortifica. Aquí se impulsa el lento, torpe remo. Pero para que entiendas claramente, estate bien atento a mis palabras y sacarás provecho de esta pausa. Esta es la tarea fundamental, ¿no? Qui si ristora l'amor del bene. Hay que restaurar el amor. Se dice especialmente de los que han sido perezosos, el remo lento. No han amado lo suficiente como para ponerse manos a la obra del amor. Pero se puede entender también de toda la realidad del purgatorio. Es el espacio de sanación de la capacidad de amar. Se nos capacita para amar realmente, para entregarnos oblativamente. Detrás de cada pecado, en el fondo, hay una especie de pereza. El amor, por el contrario, es diligente, se apresura a hacer el bien a la persona amada. Como la Virgen María, que fue presurosa al encuentro de su pariente Isabel, que estaba embarazada y necesitaba su ayuda. Hijo, ni creador ni criatura, prosiguió, han existido sin amor, o innato o escogido, y tú lo sabes. Para comprender este pasaje puede iluminarnos lo escrito por Dante en el Convivio. Cada cosa tiene su especial amor. Así, por ejemplo, los cuerpos simples tienen un amor natural dentro de sí a su lugar propio, y por eso la tierra siempre cae hacia el centro, y el fuego tiene amor a la circunferencia de arriba, situada en el cielo de la luna, y por eso siempre sube hacia él. Los cuerpos compuestos, primeramente, como son los minerales, tienen amor al lugar al que está ordenada su generación, y en él crecen y adquieren vigor y potencia. Por esto vemos
cómo el acero imantado recibe siempre virtud de su propia generación. Las plantas, que son los primeros seres animados, tienen amor manifiesto a un cierto lugar más que a otro, según las exigencias de su complexión, y por eso vemos que ciertas plantas se refugian a orillas del agua y otras en las cimas de las montañas, y otras en las llanuras y al pie de los montes, las cuales, si se ven cambiadas de sitio, o mueren por completo, o viven afligidas, como seres separados de su amigo. Los animales brutos tienen un amor más manifiesto aún, no solamente a un lugar propio, sino que además los vemos quererse mutuamente. Los hombres, por su parte, tienen un amor específico suyo a cosas perfectas y honestas. Y como en el hombre, aunque es una sola sustancia, sin embargo, la forma por su nobleza participa de la naturaleza de cada una de estas cosas, puede tener, y de hecho tiene, todos estos amores. El amor es la ley en la que existimos, es la ley del ser. Hasta Dios dice, ¿no? Ni el creador ni la criatura han existido sin amor. Este es el núcleo de la revelación cristiana. Dios es amor, no simplemente que ama. Y esto afecta a toda la realidad. Por eso Santo Tomás dice que omne agens quodcunque sit, agit quecunque actionem ex aliquo amore. Todo ser que actúa, cualquiera que sea, realiza sus acciones en virtud de algún amor. Y lo mismo podemos encontrar en San Agustín o en el Pseudo Dionisio. Estamos ante un misterio insondable. Allí está la dinámica más radical de la existencia. El amor es como la ley de la gravedad, una ley universal, pero más profunda todavía, porque la ley de la gravedad afecta solo al mundo físico. En cambio, el amor afecta todo, hasta el mundo espiritual. Todo se deriva de aquí, de la dinámica oblativa del ser. Todo nos convoca a salir de nosotros mismos y entregarnos en donación. Este movimiento, nos va a decir Dante, bueno, por boca de Virgilio, es el origen de todo. Dará origen a las virtudes y también a los vicios. Vemos que aquí Dante distingue el amor naturale o d'ánimo, innato o escogido, podríamos traducir. Lo que Santo Tomás llamaba apetito natural y sensitivo por un lado, inscrito por Dios como un instinto de las cosas, que opera como una necesidad, y el apetito racional o intelectivo que llamamos voluntad. Como dice Santo Tomás, el amor natural es siempre recto, ya que el amor natural no es más que la tendencia de la naturaleza, tendencia que ha sido infundida por su autor. Pero el amor intelectivo, el que es propio del hombre y del ángel, puede errar, porque no opera por necesidad, sino por un juicio deliberado. Obedece a la razón y ésta puede equivocarse. Por naturaleza deseamos el sumo bien que es Dios, pero nuestra inteligencia y nuestra voluntad, debilitadas por el pecado original, muchas veces pueden no atinar al verdadero objeto del amor. Y muchas veces nuestra voluntad oscurece expresamente a la razón y allí ya estamos en el ámbito del pecado. Es lo que llamamos una ignorancia voluntaria. El amor natural no yerra nunca. El otro puede errar por mal objeto, o por poco vigor, o demasiado. Mientras éste se entrega al bien primero y se frena en los bienes secundarios, no es causa de deleite condenable. Pero cuando se tuerce hacia lo malo, o de más o de menos corre al bien, al Creador no secunda la criatura. El hombre no puede pecar, dice, mientras se dirija hacia su fin principal, que es Dios, el sumo bien, y en lo secundario, en los bienes creados, se mida a sí mismo, es decir, se ponga medida, mesura entre lo mucho y lo poco. Recordemos que la virtud estaba justamente en el término medio, según la doctrina aristotélica. Si no, ocurre, como dice aquí, que contra el fatore adobra sua fatura, contra el creador se vuelve su criatura. Porque el pecar es obrar contra Dios y contra su orden providencial. Habría que aclarar aquí que el amor como virtud teologal no es un término medio. Nunca puede amarse excesivamente al amor infinito. Como leemos en Santo Tomás, de donde jamás puede el hombre amar tanto a Dios cuanto se debe,
ni creer tanto, ni esperar en él cuanto se debe, por lo que mucho menos puede haber exceso en estas cosas. Por lo que Dante concluye con un terceto admirable. Comprenderás por ello que el amor es por fuerza en vosotros la simiente de la virtud y de la acción punible. La idea puede inspirarse en Santo Tomás también. Amor est enim prima radix omnium passionum. El amor es la primera raíz de todas las pasiones. Virgilio va a seguir disertando sobre la naturaleza del amor. Nadie se odia a sí mismo ni al amor en sí, que es Dios. Esto parece contradecir a los castigos que hemos visto en el infierno contra la blasfemia y contra el suicidio. Pero quizá pueda explicarse si entendemos que el suicidio, más que un odio hacia sí mismo, es una sobreafirmación de uno mismo. Y como dice Santo Tomás, incluso el que se suicida no busca su propio mal. Aquellos que se matan a sí mismos entienden la muerte misma como un bien, considerada como el fin de alguna infelicidad o dolor. Y respecto a la blasfemia, podemos decir que es más un pecado contra la fe que contra Dios mismo. Y aquellos personajes que hemos visto en el infierno, como Capaneo o Vanni Fucci, que parecen odiar a Dios, en realidad están sobreafirmándose a sí mismos con un amor totalmente desmedido hacia su propio yo. Aunque hay algunos comentaristas que opinan que quizá sí en el infierno pueda odiarse a Dios, cosa que no sería posible en este mundo. Ahora bien, como el amor no puede no mirar por el bien de quien lo obra, que se odie cada uno es imposible, y pues no es concebible un ser autónomo, él solo separado del primero, ninguna criatura puede odiarle. Finalmente se nos va a decir que se puede errar en el amor por tres razones: por equivocar su objeto, buscando el mal del prójimo como si fuese un bien para uno mismo, o por defecto, amando poco, menos de lo que se debería, o por exceso, amando más de lo que se debería, es decir, amando desordenadamente bienes finitos. En el primer caso tenemos la soberbia, la envidia y la ira, es decir, los pecados purgados en las tres primeras cornisas. En el segundo caso, la pereza, la cornisa presente, y en el tercer caso, la avaricia, la gula y la lujuria, que son las tres cornisas restantes. Más detalladamente, el soberbio busca el mal del prójimo porque cree que así él mismo ganará con su pérdida. El envidioso, por lo mismo, se entristece por el éxito ajeno. Y el iracundo busca causar males en venganza de los que ha sufrido o pretende haber sufrido. El perezoso es lento para cometer las buenas acciones o una vez comenzadas es lento para llevarlas a término. Dante deja para más adelante la explicación de los tres últimos pecados capitales, aunque los resume diciendo que se ponen como fin último, meta de la felicidad eterna, bienes que son intermedios: el dinero, los alimentos o la sexualidad. Leamos entonces hasta el final del canto. Resulta pues, si no me dejo nada, que el mal que se ama es siempre el mal ajeno, y ese amor es triforme en vuestro limo. Hay quien con la caída del vecino confía en destacar, y así desea que se vea privado de su altura. Hay quien poder, favor, honor y fama teme perder, y que otros le superen, y se aflige y ansía lo contrario. Y hay quien una injuria ofende tanto que se abraza a la espera de venganza, y por ello procura el mal ajeno. Este triforme amor se expía abajo, pero toca que escuches sobre el otro, que corre al bien de forma inmoderada. Cada cual se figura como puede un bien que calme el alma y lo desea, y cada cual se esfuerza en alcanzarlo. Que os mueva un lento amor de contemplarlo o poseerlo, aquí en esta cornisa, tras justo arrepentirse, se castiga. Hay otros bienes que nos dan la dicha, no son felicidad, no son la esencia buena, raíz y fruto de lo bueno. Mas arriba en tres círculos se llora el amor que se entrega solo a ellos. El cómo se divide tripartito lo callo,
que lo saques por ti solo. La expresión ciascun confusamente un bene apprende, nel qual si quiete l'animo ed isira, cada cual confusamente consigue un bien en el que el alma se complace y lo desea, es un verso que está formulando un pensamiento ya expresado por Platón, de que el hombre busca algo, el bien, que no tiene, pero que de alguna manera debe conocer para poder buscarlo. Como escribió Boecio: vosotros también, criaturas terrestres, vislumbráis vuestro comienzo como en un sueño, aunque sea a través de una pálida imagen, y con el pensamiento de alguna manera lográis vislumbrar el verdadero fin, que es la felicidad. Y toda la actividad que el hombre despliega es para alcanzar eso. Como dice San Agustín: fecisti nos Domine ad te, et inquietum est cor nostrum, donec requiescat in te. Nos hiciste para ti, Señor, y nuestro corazón esté inquieto hasta que descanse en ti. Notemos la triple negación, la amarga negación con que Dante nos dice que estas cosas, estos falsos bienes nos engañan. Non fa l'om felice, non è felicità, non è la buona essenza. No hace al hombre feliz, no es felicidad, no es la buena esencia. La buena esencia es el bien en sí, que es Dios. Solus Deus est bonus per suam essentiam. Solo Dios es bueno por su esencia, nos dice Santo Tomás. Dios es también, como dice Dante, fruto e radice, fruto y raíz, es decir, la recompensa y la causa, el principio y el fin de todo otro bien. En su magistral explicación, Dante nos ha dejado no solamente un mapa del purgatorio, sino un mapa del corazón humano. El amor, que lo explica todo, explica también la vida de Dante, con su caída y su levantamiento, y explica también, o da razón, del poema mismo. Hasta aquí el comentario al canto 17. Nos vemos la próxima. Dios los bendiga.